rueda que te impide avanzar no está afuera, está dentro y tiene nombre: culpa. Hace muchos años, en 1972, me sumergí por primera vez en el estudio de la metafísica y la psicología relacionada con el desarrollo del potencial humano. Fue ahí donde encontré una idea que me sacudió profundamente, una idea de la que jamás me recuperé del todo: la conexión directa entre la irresponsabilidad y las emociones negativas. Comprendí que las emociones negativas son los verdaderos bloqueos que sabotean nuestra vida desde adentro. Apagan nuestra luz, nublan nuestras relaciones, nos roban energía, salud, motivación y nos desconectan del propósito más elevado que podemos tener: alcanzar niveles superiores de paz mental, felicidad, plenitud. Entonces, vale la pena hacerse estas preguntas fundamentales. ¿Qué me detiene de disfrutar verdaderamente la vida? ¿Qué se interpone entre yo y mi bienestar? La respuesta, invariablemente, son las emociones negativas. No hablo del dolor natural que sentimos cuando perdemos a alguien querido. Me refiero a las emociones negativas cotidianas, las que nos quitan la calma y nos enferman sin que nos demos cuenta. Las que sabotean nuestras relaciones, nuestra independencia financiera, nuestra autoestima, todo. Y aquí es donde entra un concepto fundamental: la responsabilidad. Esto que voy a compartirte es, posiblemente, la lección más poderosa que he aprendido en toda mi vida. Imagina una escala. En el extremo superior está la persona completamente responsable. Es alguien con seguridad interna, libre de excusas, que asume su vida con integridad. En el extremo opuesto está la persona irresponsable, la que siempre tiene una justificación, un culpable externo, una excusa lista. Tú y yo, todos, estamos en algún punto de esa escala, y con cada decisión que tomamos, subimos o bajamos. Aquí viene lo impactante: existe una relación directa, 1 a 1, entre la cantidad de responsabilidad que asumimos y la cantidad de control que sentimos sobre nuestras vidas, y también entre esa responsabilidad y la sensación de libertad, y entre esa libertad y la posibilidad real de sentirnos felices. Porque la libertad es el cimiento de la felicidad auténtica. Una vida verdaderamente exitosa es una vida en la que eres libre. Libre de decidir, libre de actuar sin cadenas invisibles, libre de ser tú mismo, sin que nadie tenga que dictarte cómo vivir. Y esa libertad solo nace cuando asumimos el mando, cuando dejamos de culpar, de justificar, de esperar que el mundo nos salve, cuando nos hacemos responsables. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando elegimos la irresponsabilidad? Se pierde el control. Y cuando perdemos el control, nuestro interior comienza a fragmentarse. Nos vemos como víctimas, no como protagonistas, como marionetas de circunstancias externas. Y eso nos lleva a una espiral de emociones negativas, una tras otra. Recuerdo cuando comencé a comprender esta conexión, mi mente se rebelaba. ¿Y mi infancia? ¿Y mis padres? ¿Y mi situación económica? ¿Y mis malas relaciones? ¿Mi salud? ¿El clima? ¿La economía? Pero pronto entendí que todo eso, aunque puede influir, no tiene el poder de definir tu estado emocional si no se lo das. Entonces vi con claridad: la meta más elevada que uno puede tener es la conquista de emociones positivas. Amor, entusiasmo, alegría, gratitud. Y el primer paso hacia ellas es renunciar a las excusas. Karl Menninger, un renombrado psicoanalista, decía que mientras las enfermedades físicas tienen múltiples causas, virus, bacterias, lesiones, la enfermedad mental es una sola. Se presenta en un espectro que va de lo leve a lo grave, pero su raíz es la misma. Thomas Szasz, psiquiatra autor de El mito de la enfermedad mental, afirmaba algo aún más provocador: no existe la enfermedad mental, solo niveles distintos de irresponsabilidad. Y es que, en muchos casos, la irresponsabilidad no solo es un rasgo de carácter, es una forma de enfermedad. La mente verdaderamente sana es la que se hace responsable. Y esto tiene una implicación directa en tu vida profesional, personal y emocional. Mientras más responsabilidad asumas en tu entorno,
tu trabajo, tus relaciones, tus decisiones, mayor poder tendrás, mayor estatus, mayor influencia, mayor libertad. Las personas que alcanzan la cima son aquellas que no huyen de la responsabilidad. Son las que se paran firmes y dicen, esto es mío, yo lo asumo, yo lo arreglo. En cambio, al otro extremo encontramos a quienes no solo evitan la responsabilidad, sino que pierden completamente el control de sí mismos. Aquellos a quienes hay que encerrar, proteger, porque ya no pueden siquiera gobernarse. Cada vez que decides asumir la responsabilidad, subes en esa escala. Cada vez que pones una excusa, te deslizas hacia abajo. Para entenderlo aún mejor, quiero invitarte a imaginar una metáfora poderosa. Visualiza un árbol cuyas ramas están llenas de frutos podridos. Ese árbol se llama el árbol de las emociones negativas. De sus ramas cuelgan emociones como el miedo, la duda, el resentimiento, el odio, los celos, la culpa, la envidia, la autocompasión. Algunas personas, de hecho, tienen su emoción negativa favorita, esa que visitan con frecuencia, como si fuera una vieja amiga. Para unos es la rabia, para otros la tristeza crónica, para otros el cinismo disfrazado de humor. Todas esas emociones comparten una raíz común. Y si no cortamos esa raíz, el árbol seguirá floreciendo, con más amargura, más angustia, más sabotaje interno. Ahora, ¿qué mantiene vivo ese árbol? ¿Cuál es el fertilizante que nutre sus raíces? Dos elementos lo alimentan constantemente: la justificación y la identificación. La justificación ocurre cuando te convences, una y otra vez, de que tienes derecho a sentirte así. Te dices a ti mismo, estoy enojado porque me hicieron daño. Estoy frustrado porque no me valoran. Estoy así porque todo está mal afuera. Te repites esas razones y al hacerlo riegas el árbol. La identificación, en cambio, aparece cuando te apegas tanto al problema que lo haces parte de tu identidad. Lo tomas como algo personal, intransferible, inamovible. Ya no es que tienes un problema, tú eres el problema. Lo cargas como si te definiera. Y cuando eso ocurre, entras en un círculo cerrado donde tu percepción se contamina por completo. Un ejemplo simple: si alguien llega y dice que chocó su coche, probablemente no te importe. Pero si dice que chocó tu coche, la reacción cambia. ¿Por qué? Porque ahora lo tomaste personal, lo hiciste tuyo. Pero aquí está la clave: tú siempre eliges tu respuesta emocional. Y si quieres liberarte de las emociones negativas, necesitas atacar el árbol desde su base. ¿Cómo se hace eso? El primer paso es dejar de juzgar. Evita juzgar, evita etiquetar. Cuando juzgas, alimentas la emoción. Cuando permaneces neutral, la emoción se disuelve. Las emociones negativas comienzan como una chispa, pero se transforman en incendio cuando les das oxígeno, cuando hablas de ellas, cuando las justificas, cuando las revives. La neutralidad emocional es un acto de poder interior. No se trata de indiferencia, sino de presencia. No estás ignorando lo que pasa, simplemente no lo estás magnificando. Hay un problema, sí, pero el problema no eres tú. Hay una situación difícil, sí, pero tú decides cómo relacionarte con ella. Esto se llama desidentificación. Significa poner distancia emocional, separar tu valor personal del problema que estás atravesando. Y hay algo más profundo aún. El tronco central del árbol de las emociones negativas, la estructura que sostiene todo lo demás, es la culpa. La culpa es el combustible silencioso de casi todas las emociones tóxicas. Es lo que te hace volver una y otra vez al pasado con rencor. Es lo que te impide avanzar. Y lo más importante que debes entender es esto: las emociones negativas no vienen del exterior. Vienen de tu interpretación interna, de tu reacción, de tu decisión inconsciente de entregarle el poder a una situación, a una persona o a tu pasado. Dos personas pueden pasar por la misma experiencia, un embotellamiento, una discusión, una pérdida, y reaccionar de manera completamente diferente. Una explota, la otra se mantiene serena. ¿Por qué? Porque una eligió el enojo y la otra eligió la paz.
Y aquí llega una verdad incómoda pero liberadora. Nadie te hace sentir nada. Tú eliges cada emoción que habita en ti. El enojo, la tensión, el malestar, no vienen de fuera. Son tuyos, nacen dentro de ti. Y si no tienes cuidado, esa elección se convierte en hábito. Un hábito de culpar a otros por tu estado emocional. Pero cuando decides cortar esa raíz, la culpa, todo el árbol comienza a desmoronarse. Imagina que ese árbol es como uno de Navidad, lleno de luces. Cada emoción negativa es una luz encendida. Y de pronto, desenchufas el árbol. ¿Qué pasa? Todas las luces se apagan a la vez. Y eso es lo que ocurre cuando eliminas la culpa. Las emociones negativas mueren por falta de energía. Ahora, ¿cómo se desenchufa ese árbol emocional? Aquí entra en juego una ley fundamental de la mente, la ley de la sustitución. La mente consciente solo puede albergar un pensamiento a la vez, y es ese pensamiento el que determina cómo reacciona tu mundo emocional. Entonces, si quieres cambiar tu emoción, cambia tu pensamiento. Y el pensamiento más poderoso que puedes usar es este: soy responsable. Repítelo: soy responsable. En el instante en que lo dices, recuperas el control. Te colocas en el asiento del conductor. Y he aquí lo asombroso. No puedes decir soy responsable y mantener una emoción negativa al mismo tiempo. Una expulsa a la otra. Puedes probarlo ahora. Piensa en esa situación que tanto te molesta. Ese recuerdo que te arrastra. Esa persona que no puedes. Ahora vamos a marcar una distinción crucial. Una que la mayoría de las personas confunden y que puede cambiarlo todo si realmente la comprendes. Responsabilidad no es lo mismo que culpa. La culpa siempre mira hacia el pasado. La culpa se instala en lo que ya no puede cambiarse. Se alimenta de remordimientos, de si tan solo hubiera, y lo peor, te paraliza. En cambio, la responsabilidad mira hacia el futuro. No se enfoca en lo que fue, sino en lo que puede ser. Es la actitud de quien dice: esto ocurrió. ¿Y ahora qué puedo hacer? Imagínate esto. Sales del estacionamiento y descubres que alguien ha golpeado tu coche. Tienes dos opciones. Puedes enfurecerte, maldecir, perder la cabeza. O puedes asumir la responsabilidad emocional de la situación y actuar con madurez. Investigas, haces lo que puedes. Y si no hay culpable visible, sigues adelante sin perder tu equilibrio. La diferencia entre ambas reacciones es abismal. Una te destruye, la otra te libera. La responsabilidad verdadera no se pregunta quién lo hizo, sino qué podemos hacer al respecto. El irresponsable se obsesiona con encontrar culpables. El responsable busca soluciones. Y aquí viene una imagen que quiero que recuerdes para siempre. Imagina un automóvil de lujo. Un Mercedes-Benz recién salido de fábrica. Brillante, impecable, perfecto. Un símbolo de potencia y elegancia. Ahora imagina que tiene un solo problema. Una de sus ruedas delanteras está completamente trabada. Subes al auto. Tú también estás en tu mejor versión. Mente brillante, potencial desbordante, talento, energía. Lo enciendes, pisas el acelerador. ¿Y qué sucede? El auto empieza a girar en círculos. No importa cuánta potencia tenga. No importa lo costoso o avanzado que sea. Mientras esa rueda siga trabada, no va a ir a ninguna parte. Solo gastará energía, dará vueltas y terminará en el mismo lugar, exhausto. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando tú mantienes una sola emoción negativa viva en tu interior. Una emoción que no sueltas. Una emoción que llevas años justificando. Una emoción dolorosa, vieja, amarga, que has convertido en parte de tu identidad. Y te diré una verdad brutal. Esa emoción está saboteando tu vida. Podrías tener todo para avanzar. Oportunidades, preparación, inteligencia, experiencia. Pero si esa rueda emocional sigue trabada, darás vueltas en círculos por años. Y lo más trágico es que muchos lo hacen. Ves personas con talento que nunca despegan. Personas brillantes que repiten los mismos errores. Personas que tienen todo
pero su vida gira, 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 sin avanzar. ¿La razón? Tienen una emoción negativa que no están dispuestos a soltar, y casi siempre esa emoción es culpa. Culpa hacia alguien, un padre, una expareja, un jefe, una institución, un trauma. Ese desgraciado me hizo esto. Por su culpa perdí mi oportunidad. Por esa traición no volví a confiar. Sí, lo sé, lo hemos vivido todos. Todos hemos sido heridos, traicionados, ignorados. Todos tenemos esa historia que todavía arde. Pero mientras sigas señalando hacia afuera, no recuperarás tu libertad. Porque la clave de la transformación, del rendimiento máximo, de la plenitud real, no está en revivir el pasado, está en desenchufar el árbol emocional, está en soltar la culpa y decir con todo tu corazón: me quiero a mí mismo y soy responsable. Repite esa frase, hazla tu mantra, hazla tu escudo ante el dolor. Nada externo a mí perturbará mi paz. Yo estoy a cargo de mi vida emocional. Yo soy responsable. El día que asumas esa verdad como una convicción interna, ese será el día en que tu vida empiece a girar en la dirección correcta. Hay algo que debemos mirar con honestidad. Aunque duela, muchas personas se enamoran de su sufrimiento. Sí, suena duro, pero es real. Hemos invertido tanto en ciertas heridas. Hemos llorado, gritado, escrito sobre ellas, hablado sin parar, que sentimos que nos pertenecen, como si desprendernos de ese dolor fuera traicionarnos, como si dejarlo ir significara que todo ese sufrimiento fue en vano. Y lo cierto es que en muchos casos no queremos soltarlo, no queremos perdonar, no queremos cerrar esa historia. Queremos que el mundo reconozca lo que sufrimos, queremos que lo respeten. Y sin darnos cuenta, convertimos nuestras emociones negativas en una moneda emocional que usamos para relacionarnos con los demás. ¿No lo has notado? Muchas personas construyen relaciones enteras intercambiando sufrimientos, como si fueran comerciantes en un bazar emocional. Yo te muestro mi trauma, tú me muestras el tuyo. Te cuento qué horrible fue mi infancia. Tú me cuentas lo injusta que ha sido tu vida. Yo me quejo de mi jefe, tú de tu pareja, y así se forma el vínculo, a través del dolor compartido. Pero aquí está el problema. Mientras más hablas de tus emociones negativas, más las fortaleces. Hay una ley que lo explica, la ley de concentración. Lo que riegas, crece. Lo que repites, se vuelve más fuerte. Lo que alimentas con tu atención, toma el control. Y las emociones negativas son como brasas. Si las dejas quietas, se apagan. Pero si las soplas, si las avivas hablando constantemente de ellas, arden, se expanden, te consumen. La mayoría de las personas que tienen problemas no los resuelven nunca, porque viven hablando de ellos. Los hacen protagonistas de cada conversación. Y al final, sin saberlo, construyen su identidad en torno a ese sufrimiento. ¿Quieres una solución radical pero simple? Deja de hablar de tus problemas, deja de revivirlos, deja de arrastrarlos contigo a cada lugar. Y si alguien te pregunta cómo estás, responde con poder: estoy bien, estoy mejor, estoy avanzando. Aunque no lo sientas del todo, dilo, porque cada vez que lo afirmas estás reprogramando tu realidad emocional. Ahora bien, esto no significa ignorar los desafíos. Escuchar a los demás también es importante. Es humano ofrecer empatía, tender la mano. Pero debes saber identificar un patrón muy común. Hay personas que no quieren soluciones, solo quieren tu atención. Y esto es importante. Hay personas que no buscan tu ayuda, sino tu validación emocional para seguir en el mismo lugar. No quieren avanzar, solo quieren que las escuches una y otra vez, repitiendo la misma historia como un disco rayado. ¿Has notado cómo te sientes después de hablar con alguien así? Vacío, cansado, como si te hubieran absorbido la energía. Y la señal es clara: si después de escuchar a alguien, tú te sientes mal y esa persona se va como si nada, es porque tomaste su carga como propia. ¿Qué hacer en esos casos? Es muy simple, dile: te escucho y entiendo lo que estás viviendo, pero tú eres el responsable de tu vida.
¿Qué vas a hacer al respecto? Esa pregunta divide a las personas. Los que realmente quieren cambiar te lo agradecerán. Los que solo quieren atención se alejarán. Y hay una forma aún más clara de identificar a alguien que no está listo para sanar. Háblale de ti. Dile, gracias por compartir eso. Ahora, ¿puedo contarte lo que estoy atravesando yo? Verás cómo de inmediato miran el reloj, inventan una excusa o cambian de tema. No les interesas tú, solo quieren tu oído. Y está bien, todos hemos sido esa persona en algún momento. Pero si tú estás aquí, escuchando esto, es porque no quieres quedarte en el mismo lugar, porque estás listo para soltar. Hasta aquí, probablemente estés pensando, sí, ya entendí. Tengo que dejar de culpar, soltar lo negativo, asumir mi responsabilidad. Y quizás incluso ya lo estés practicando. Pero ahora viene la prueba más difícil, el último obstáculo, la resistencia final. Porque incluso quienes ya han trabajado en sí mismos, quienes han avanzado, quienes han aprendido a soltar, guardan una excepción. Siempre hay una persona, una historia, un recuerdo que duele más que todos los demás, una herida que no cicatriza, una situación que se convirtió en el epicentro de tu resentimiento. Y esa, precisamente esa, es la rueda trabada que te impide avanzar. Déjame explicártelo con otra metáfora. Imagina que tú eres ese auto perfecto, ese Mercedes brillante, lleno de posibilidades. Y ya entendiste que una rueda trabada te hace girar en círculos. Bueno, esa rueda es esa emoción negativa que no quieres soltar. Esa que alimentas en silencio. Esa historia que te repites a ti mismo una y otra vez. Me fallaron, me traicionaron, me quitaron algo, me lastimaron. Y lo que descubrí con absoluta claridad es que mientras mantengas viva esa emoción, tu vida girará en círculos. Puedes tener el talento, los contactos, la preparación, la buena intención, pero si esa rueda no se libera, no avanzarás. Y aquí es donde todos caemos en el mismo error. Queremos cambiar, excepto con esa persona, excepto con esa historia, excepto con eso que me hicieron. Pero te diré la verdad. No avanzarás hasta que lo sueltes. Mientras esa culpa siga conectada a alguien más, seguirás entregando tu poder. Y no es por ellos. No se trata de justificar lo que hicieron. No se trata de negar el daño. Se trata de dejar de regalarles el control sobre tu paz interior. ¿Sabes qué es lo que más me impactó de esto? Que muchos de nosotros, en el fondo, creemos que nuestras emociones negativas nos hacen más humanos. Pensamos que nuestro sufrimiento es parte esencial de lo que somos. Creemos que si dejamos de sentirlo, estamos traicionando la historia. Pero no estás traicionando nada. Estás liberándote. Y no estás negando tu humanidad. Estás eligiendo vivirla desde la plenitud, no desde la herida. Ahora quiero que te quedes con una afirmación poderosa. Un escudo emocional. Una declaración de valor y autoestima. No importa lo que digas o hagas, yo sigo siendo una persona valiosa e importante. Repítelo. No importa lo que haya pasado, yo sigo siendo una persona valiosa e importante. Porque lo eres, y siempre lo has sido. Incluso cuando sufriste, incluso cuando te rompiste, incluso cuando te culpaste o culpaste a otros. El camino natural de la vida no es el sufrimiento. Mira a un bebé. No nace con emociones negativas. Llora cuando tiene hambre o sueño, pero no siente odio, ni resentimiento, ni culpa. Eso se le enseña. Eso lo aprende. Y si fue aprendido, puede ser desaprendido. Al crecer absorbemos las emociones de nuestro entorno. Y con el tiempo vamos cargando un saco cada vez más pesado de dolor no resuelto. Lo llevamos a nuestras relaciones, a nuestro trabajo, a nuestras conversaciones. Y lo más común es que usemos ese dolor como moneda de conexión social. Yo te cuento mi trauma, tú me cuentas el tuyo. Y así vamos, comparando heridas en lugar de compartir sueños. Pero eso no es intimidad. Eso no es conexión. Eso es codependencia emocional. Y tú estás aquí para algo más grande. No estás aquí para revolcarte en el pasado. Estás aquí para crear un futuro distinto. Uno donde tus emociones no te gobiernen.
Uno donde tú seas dueño de ti mismo. Uno donde, al mirar hacia atrás, puedas decir, esa historia ya no me controla. Yo soy responsable. Yo estoy libre. Ahora llegamos al momento decisivo, a esa línea invisible que separa a quienes solo escuchan de quienes realmente están dispuestos a cambiar su vida desde dentro. Porque todos decimos, sí, voy a soltar, voy a dejar las emociones negativas, voy a hacerme responsable. Pero luego aparece ese nombre, esa historia, esa herida, y nos decimos, todo menos eso, a eso no lo suelto, a eso no lo perdono. Y es precisamente ahí donde está la prisión invisible. Una sola emoción negativa, puede detener tu avance durante años. Y cuando la razón para mantenerla viva es el ego, el orgullo, la necesidad de tener razón, se vuelve una cadena. Una cadena disfrazada de justicia emocional. Pero la verdad es esta: el día en que dejes de justificar tu dolor, el día en que dejes de aferrarte al pasado, será el día en que comiences verdaderamente a vivir. No necesitas tener la razón, necesitas tener paz. No necesitas que te reconozcan lo que sufriste, necesitas liberarte de seguir sufriendo. Y para eso solo hay un camino: derribar el árbol completo, desconectar la raíz, soltar la culpa, soltar el juicio y asumir el control. ¿Cómo? Con la herramienta más poderosa que existe, la ley de la sustitución. Una sola frase, un solo acto de afirmación repetido con intención. Soy responsable, me amo a mí mismo y soy responsable. Repite esto cuando sientas estrés. Repite esto cuando esa historia regrese. Repite esto cuando alguien intente manipularte con culpa. Repite esto cuando tú mismo te sabotees con pensamientos de fracaso o miedo. Porque en ese instante, en esa pequeña afirmación, estás tomando las riendas. Estás cortando el ciclo. Estás diciéndole a tu mente, a tu corazón y a tu historia: a partir de ahora, la dirección la elijo yo. No importa lo que ocurra afuera. No importa cómo actúen los demás. Tú tienes el poder sobre tu mundo emocional. Tú eres responsable. Y ese día, cuando dejes de buscar excusas, cuando dejes de esperar que otros cambien para tú estar bien, cuando te hagas cargo al 100% de tu mente, tus emociones, tus decisiones, tus acciones, ese día no solo comenzará una nueva etapa, ese día comenzarás de verdad tu vida.